9:39 de la mañana. Continuamos con más información aquí en Noticias Caracol en Vivo. Volvemos con Teresita Aya, nuestra analista internacional. Teresita, buenos días de nuevo. Juan Camilo, otra vez, buenos días. Vamos a hablar con uno de los expertos, estudiosos de toda esta materia de realezas en el mundo. Es el profesor Hernán Olano, que lo saludamos a propósito del tema del ex príncipe de Andrés, hermano del rey Carlos III. Profesor Olano, buenos días. Muy buenos días, Teresita y Juan Camilo. Como miembro de la Sociedad Amigos del Castillo de Windsor desde 1993, es algo impactante también lo que está ocurriendo en este momento. ¿Por qué impactante? ¿Cómo impacta esto de Andrés, precisamente, profesor Olano? Sí, precisamente, Juan Camilo, porque efectivamente, aun cuando en octubre de 2025 el señor Andrés Mountbatten Windsor fue depuesto de todos sus títulos, sin embargo todavía se sigue conservando su rango en el 8º nivel de sucesión de la corona británica. Y adicionalmente porque hoy en su 66º cumpleaños, durante 65 años anteriores sonaron las campanas permanentemente para celebrar esta fiesta y hoy suenan las alarmas, no solo de la policía, sino también las alarmas de la Casa Real en torno a esta preocupante situación, como lo ha manifestado el rey Carlos III. Claro. Doctor Olano, preocupante, acá hay un tema que puede ser interesante, preocupante, pero puede darle un respiro a una corona que venía de alguna manera de escándalo tras escándalo. Desde el siglo pasado, cuando podemos recordar los escándalos del actual rey Carlos III, sus infidelidades, grabaciones. Luego tenemos los escándalos precisamente de Andrés, sin dejar de lado a su ex señora, que también estuvo comprometida en un caso por vender citas con miembros de la realeza a cambio de plata, los escándalos de Harry, que se retira y se va a vivir a Estados Unidos, acusando de matoneo y hasta agresión física y racismo a algunos miembros de la realeza. Todo esto se suma a este escándalo, pero yo rescato una parte que le puede dar legitimidad a la corona, y es que, y lo decíamos con Juan Camilo ahora, los intocables se vuelven tocables de alguna manera. ¿Eso está bien y le da un respiro a la monarquía? Sí, Teresita, llevamos 33 años desde las famosas grabaciones sexuales del por entonces príncipe de Gales con su actual esposa, y todo esto sumado, entre otras, no solo al fallecimiento, incluso hasta misterioso, de la por entonces princesa de Gales, sino también a todo lo referido previamente, como estabas comentando. Sin embargo, el pronunciamiento tanto del rey como de los príncipes de Gales el día de hoy en torno a que la ley debe llegar hasta sus últimas consecuencias permite en cierto sentido pensar que, como lo dijo también el comunicado de los dos hermanos y de la cuñada de Virginia Giuffre, pues la ley tiene que aplicarse en toda su integridad, y como ella misma también lo dijo en su autobiografía, Andrés no fue nunca un príncipe. Nosotros en Colombia utilizamos muchas veces la expresión usted es un príncipe, usted es una princesa, por la forma de comportamiento adecuado de las personas, pero él al parecer nunca lo fue, de acuerdo con lo que ella narra, y que seguramente habrá otras situaciones que más adelante se descubran ya con el príncipe arrestado. Eso es muy interesante, profesor Olano, como usted termina esta respuesta. ¿Quién es Andrés? ¿Quién ha sido Andrés? ¿Cuál es su historia antes de conocerse esto de Epstein? Pues hace 45 años nos lo vendieron como el prototipo del héroe, porque participó en la Guerra de las Malvinas como miembro de la Fuerza Real, y adicionalmente, pues luego ya se desvió, digamos, de su camino porque quisieron designarlo encargado de negocios desde el año 2011 de los asuntos ingleses en el exterior. Esto le sirvió precisamente para acercarse a Epstein y a su esposa, la señora Maxwell, con los cuales trabó esa amistad y a los cuales visitó 10 años después en su casa durante varios días, supuestamente para ir a terminar con una amistad, diciéndoselos de frente, pero permaneció allí durante 6 días criticándose esta situación porque
él después dijo que era el lugar más adecuado para estar hablando con ellos sobre terminar hasta ahí la relación. Se le mostró también como una víctima de los escándalos de la señora Sarah Ferguson. Se le mostró eventualmente como un padre amoroso de Beatriz Eugenia, pero ahora con toda esta situación, pues también nos hace dudar que una persona que abusó de una menor de edad también haya tenido algunos comportamientos indebidos con sus propias hijas. Aquí hay un tema interesante y es que la acusación que le hacen no habla de ese tema, habla del uso indebido de un cargo público y se le acusa de Sí, haberle dado información privilegiada, sobre todo en temas comerciales, a otros personajes que participaban de este círculo nefasto del poder, por llamarlo de alguna manera. Esa es una acusación que afecta directamente a la monarquía, no solo en lo personal, sino en su, digámoslo, la institucionalidad de alguien que está llamado a defender los intereses de los británicos. sí, y efectivamente en todo lo que tiene que ver con los actos de representación de la corona, la cual ha venido delegando en miembros de la familia, lo delegó la reina Isabel en sus primos, el duque de Gloucester, el duque de Kent, el príncipe de Kent y la princesa de Kent, en sus hijos. Hoy en día el príncipe Carlos confía gran parte de su agenda en la princesa real Ana, en los príncipes de Gales, lógicamente, y en el nuevo duque y la duquesa de Edimburgo, quienes tomaron el título por designación del rey después de la muerte del padre de este. Entonces, ¿hasta qué punto ese tráfico de influencias, ese comportamiento indebido en representación pública, que era lo que tenía también el señor Mountbatten Windsor, pues hace peligrar incluso la misma seguridad nacional británica en determinados aspectos y bajo los cuales pues se presentan negociaciones indebidas? Ya lo hemos visto igualmente en escándalos como el del rey de España, etcétera. Sí. El del ex rey, el rey emérito, me refiero a él. ¿Qué tan cierto es el relato que era el consentido de la reina Isabel II? Sí, siempre se ha dicho que era el preferido y precisamente cuando murió la reina, todos los ojos del mundo estaban sobre él porque al parecer era el que más se vería afectado con esa protección que le habría brindado a su madre durante muchísimo tiempo, quien al parecer podría estar en su momento enterada de todo lo que ocurría con Andrés, con su ex señora y con su entorno. Pero también esta situación del reciente trasteo que se realizó y cuando el rey le presta o le alquila, después de un contrato que tenía como tal con la corona de 99 años de su vivienda y lo envía a vivir a Sandriñán, a su finca, que es donde hoy es capturado previo a esa celebración de los 66 años, pues nos hace ver que no era tan vulnerable, sino precisamente una persona que parecía eventualmente serlo para poderse aprovechar de su posición como miembro de la Casa Real Británica. Nuevamente, profesor Olano, yo vuelvo sobre todo estas encuestas, números que nos dicen que la monarquía, a pesar de todos estos escándalos que hemos hablado, sigue siendo popular, un 60% más o menos en promedio de los británicos aprueban la institución de la monarquía. Solo el 3% aprobaban a Andrés. Esto le da, mejor dicho, estamos viendo en los últimos días de una monarquía, porque yo digo 60%, pero los jóvenes son ese 40% que está ahí y son los que están creciendo y son los que van a ser importantes en una década o no más. ¿Vamos a ver un rey William o esto ya está en sus etapas finales? Sí, vamos a ver un rey William, Teresita. Precisamente yo creo que estamos acabando con una generación de monarcas del siglo XX, en los cuales el rey Harold de Noruega, que está tan traqueadito, por decirlo así, es casi que el último de los que nos queda. El príncipe, perdón, el rey de los Países Bajos, el rey de España, que son de la misma edad, incluso hasta Pablo de Grecia, pretendiente al trono, que ha decidido ayer formalizar su vivienda en Grecia después de la revolución de 1967, que llevó al derrocamiento de su padre, quien vivía en Londres, etcétera, etcétera, pues lleva precisamente a pensar en nuevos monarcas, con excepción precisamente el que sí tendría peligro es el heredero de Noruega por las relaciones de su señora, no solo del hijo de ella,
previo al matrimonio, sino también en este caso. Entonces, yo creo que estamos pensando en un nuevo momento de los jóvenes ante la monarquía, de un compromiso que tienen Leonor de España, que tienen Amalia de los Países Bajos, que tiene el mismo William de Inglaterra, etcétera, incluso hasta en la monarquía imperial japonesa, frente a la preservación de la tradición. Pero es que en últimas, Teresita, somos o fuimos creados con los cuentos de hadas, con príncipes y princesas, y tanto así que ustedes seguramente, y Teresita como experta en todas las relaciones internacionales como analista del canal Caracol, recordará cómo en 1994 incluso los brasileros votaron para volver a la monarquía imperial que había desaparecido en 1898 y con un 45% frente al 55% prácticamente se quería volver a establecer un imperio en el Brasil. Entonces somos muy dados a tener de todas maneras ese lastre para algunos allí, para otros esa tradición de la monarquía, que es como ese famoso mueble que nos han legado en las casas de la abuelita. Hay que tenerlo allí, pero no sabemos dónde ponerlo. Y hay uno que también es interesante, el Shah de Persia. Hoy la oposición en Claro, Irán está llamando a su regreso. efectivamente, y el matrimonio de la hija de la nieta ya del titular del trono de los persas, ahora se me acabó de olvidar cómo es que se le dice el trono del cisne, si no estoy mal, y la aparición de la emperatriz Farra Diva, que ha permanecido vigente en estos 46 años desde el derrocamiento de Reza Pahlavi, y la figuración también de su hijo Reza Pahlavi II en estos momentos de la revolución de Irán, pues hace pensar eventualmente también en un regreso de esa dinastía a su país como elemento de salvación eventual. Yo quiero retomar ese tema de que los reyes del siglo XX ya están dando paso a una nueva generación y me parece importante recalcar que en el caso de Noruega, el de príncipe heredero, que está muy enredado, sí, por su señora, que ya tenía un hijo de un matrimonio previo y que también está muy enredado, pero han salido a decir que asumen la responsabilidad. Y yo creo que estos monarcas del siglo XXI, posibles monarcas del siglo XXI, tienen esa gran diferencia con los anteriores, que es asumir responsabilidad por sus actos y cuando toca pedir perdón, que eso no se veía con frecuencia. Sí, lo vemos también desde que se supo precisamente que había en algunos de los archivos cuando hace algunos días el rey manifestó que se siguiera la investigación y hoy pues que llegue la investigación a fondo. Entonces, estamos hablando aunque hay un proceso de heredamiento del cargo de jefe de Estado, también de una responsabilidad que hace precisamente que la ley esté por encima de los príncipes, como dice el comunicado de la familia de Virginia Giuffre, y era lo que en su momento se decía a finales del siglo XVIII, cuando el movimiento constitucional liberal, que buscó acabar con el absolutismo monárquico, quiso moderar el poder de los monarcas a través de una constitución. Hoy lo estamos viendo también a través de la ley y de la ley penal, que es algo precisamente frente a lo cual pues había cierto fuero. ¿Quiere complementar con algo, Teresita? No, yo encantado de ver esta tertulia de ustedes dos. No, yo los dejo, adelante. Yo estoy dichoso. Interesante, doctor Rolando, me llamó la atención cuando vi la noticia, automáticamente dije, hace 5 siglos que esto no pasaba, estaba pensando en la reina Isabel. Y esto yo creo que muestra, por un lado, la permanencia, la importancia, la estabilidad de una monarquía que en 500 años había logrado sortear toda clase de contratiempos, pero también muestra que están dispuestos a ser resilientes. Es que pensar en que en 500 años no se había visto esto, a mí me dejó esta mañana muy, valga la redundancia, pensativa sobre qué significa para los británicos, para el pueblo británico. Sí, no solo, Teresita, como decías, hace 500 años en la reina Isabel, Juan Camilo se refiere, Teresita, a la reina Isabel I, sino también
pues, aunque muchos pensemos que la reina Isabel II vivió 500 años, Sí, y no, precisamente a la institución monárquica, a todos estos efectos que tiene frente a lo que son hoy en día la mayoría de monarquías europeas, las cuales pues tienen, entre otras, al abuelo, al bisabuelo, perdón, de la reina Sofía como el gran suegro de Europa, y a la bisabuela, si no estoy mal, sí, bisabuela, de la reina Isabel también como la gran suegra de Europa. Es decir, todas estas monarquías en últimas tienen relación tanto por el lado griego, el lado danés y el lado inglés. claro. Entonces, es un escándalo de familia el que se está viviendo en este momento y creo que eso también es un llamado a las monarquías aún vigentes en Europa y a algunos de los pretendientes que han decidido trasladarse a sus países, como ya lo comentaba ahorita con Pablo de Grecia, con Margarita de Rumanía, con David Bagration en Georgia, con Nicolás II en Montenegro y con el príncipe de Serbia, con unos príncipes en Macedonia, etcétera, que reclaman la posibilidad de que, habiéndose perdido muchas de esas repúblicas que hicieron parte de la antigua Unión Soviética, en una denominación de Estado, tendrían la posibilidad de tener un jefe de Estado y un jefe de gobierno y que ese jefe de Estado sea un monarca. Caso especial ocurrió hace algunos años cuando el rey Simeón de Bulgaria, que nunca abdicó, fue presidente de Bulgaria. Bueno, ahí está entonces, imagínense, 1821 menciones de Andrés en los correos de Epstein. Es menciones que tienen que ver con tráfico de influencia, menciones de índole de las fiestas que hacía Epstein. Bueno, la verdad, muy preocupante. Profesor Olano, como siempre, un placer escucharlo. Gracias. A ustedes muchísimas gracias. Un saludo desde Managua para toda la audiencia. Desde Nicaragua, allí 9:56. Teresita, muchas gracias. Usted al mediodía, Teresita, estaba preparando un paquete muy interesante. Antes, Teresita, me gustaría mostrarle este detalle. Portadas de los periódicos allí en Inglaterra, precisamente. El diario The Sun, el rey apoya a los policías, titula entonces el último comunicado del rey Carlos III. El rey, profundamente preocupado, afirma que la realeza coopera incondicionalmente con la policía tras el arresto de Andrés y el registro de sus casas. Vamos con más portadas de allí de los medios británicos. Arrestan al expresidente Andrés, hermano del rey Carlos III, BBC, expríncipe Andrés, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. El Daily Mail, Andrew es arrestado y mantenido bajo custodia en su cumpleaños número 66, coincidió con el cumpleaños, después de una dramática redada policial en su casa. Ahí estamos viendo algunas de las fotografías precisamente de lo que fue esta redada policial. The Guardian dice: el rey Carlos afirma que la ley debe seguir su curso y la policía cuenta con todo su apoyo. Bueno, ahí están, y The Telegraph, Andrew arrestado por el escándalo de Epstein. Y estamos viendo una de las fotos que se ha filtrado para toda la prensa. Ahora sí, Teresita, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Nos vemos. Al mediodía, Teresita va a tener todo el resumen, el análisis, por supuesto, de este escándalo que hoy sacude a la realeza británica.